La casa Valcárcel estaba en silencio, pero no era un silencio sereno. Era denso, expectante, como si las paredes mismas supieran que aquella noche no era una más. Isabela Montoya permanecía sentada frente al espejo, con las manos entrelazadas sobre el regazo. La luz de la vela iluminaba su rostro joven, aún marcado por una suavidad que contrastaba con la decisión que se le había impuesto. Mañana sería esposa de un hombre al que respetaba, pero que no había elegido. Don Rodrigo Valcárcel era casi 20 años mayor que ella. Un hombre hecho, firme, dueño de una calma que imponía. No cruel, no tierno, correcto, poderoso. De esos hombres acostumbrados a decidir y a cumplir. El vestido de boda colgaba a un lado, cubierto por una tela clara. Isabela lo miró sin emoción. No había ilusión, pero tampoco rebeldía. Solo aceptación. Ese matrimonio había sido pactado semanas atrás, en conversaciones privadas entre Rodrigo y su tía materna. Isabela había quedado huérfana por un accidente que se llevó a sus padres y había quedado a cargo de su tía Mary. Isabela no estuvo presente cuando se habló de dotes, de protección, de futuro. Solo le comunicaron el resultado. Aquel enlace salvaría a su familia de una ruina segura. Es un buen hombre, le había dicho su tía. Y cumplirá. Isabela había asentido. ¿Qué otra cosa podía hacer? Llamaron a la puerta. ¿Isabela? La voz grave de Rodrigo la sacó de sus pensamientos. Adelante, señor. Él entró con paso tranquilo. Vestía con sobriedad. Su presencia llenó la habitación sin necesidad de imponerse. Isabela se fijó que a pesar de sus años él era un hombre apuesto. La observó unos segundos, como si evaluara algo más allá de lo visible. No deseo perturbarte, dijo. Solo quise saber si necesitabas algo antes de que todos en la casa se retiren. Ella negó con la cabeza. Todo está dispuesto. Rodrigo asintió. Sus ojos, cansados pero atentos, recorrieron el espacio y luego regresaron a ella. Mañana comenzamos una vida nueva, dijo. No te exigiré más de lo que ya has aceptado. Te ofreceré respeto y seguridad. No habló de amor. Isabela lo miró con atención. No sintió miedo. Tampoco ilusión. Sintió algo distinto, una extraña calma, casi alivio. Se lo agradezco, señor, respondió. Rodrigo inclinó levemente la cabeza y se retiró sin tocarla. Cuando la puerta se cerró, Isabela dejó escapar el aire. Caminó hacia la ventana y la abrió apenas. El aire nocturno entró con olor a tierra húmeda y azahar. Entonces lo vio. Gabriel Valcárcel estaba en el patio, recién llegado de sus años en el exterior. Había regresado solo unos días antes de la boda, y la noticia lo había tomado por sorpresa. La prometida de su hermano era Isabela Montoya. Isabela, la joven a la que había conocido años atrás, cuando ambos eran casi adolescentes. En aquel entonces no había sido nada. Solo una conocida amable. Ahora, Gabriel levantó la vista y se encontró con sus ojos. Algo se tensó en su pecho. Ella estaba más hermosa de lo que recordaba. Más mujer. Y aquella belleza le resultó peligrosa. Porque no debía mirarla así. Porque mañana se casaría con su hermano. Isabela sostuvo la mirada apenas un instante. No sintió nada especial. Lo reconoció, sí. Le pareció apuesto, correcto, pero distante. Cerró la ventana con cuidado. No significa nada, se dijo. Esa noche, ninguno durmió bien. Si te conmueven las historias donde el deber y el deseo entran en conflicto, acompáñame y suscríbete. A veces, lo que parece correcto es lo que más nos pone a prueba. La casa descansó. Los corazones no. La boda se celebró bajo un cielo claro, como si el día quisiera contradecir el peso que Isabela sentía en el pecho. Dijo sí con voz firme. Rodrigo también. Su mano era cálida al tomarla de ella. Segura. No temblaba. Durante la recepción, Gabriel observó desde la distancia. No buscaba su mirada, pero la encontraba. Y cada vez apartaba los ojos con una culpa que no lograba dominar. Isabela, en cambio, apenas pensaba en él. Esa noche, ya en la intimidad de la alcoba matrimonial, el silencio volvió a instalarse.
Rodrigo se acercó con respeto. No hubo prisa. No hubo palabras innecesarias. No te haré daño, dijo. Y cumplió. La intimidad fue solemne, lenta. Isabela sintió nervios, pero también una extraña seguridad. Rodrigo fue cuidadoso, atento. No hubo pasión desbordada, pero sí presencia. Cuando todo terminó, él permaneció unos segundos más, como si no quisiera dejarla sola demasiado pronto. Isabela, sorprendida, sintió algo nuevo. No era amor. A pesar de todos los nervios que tenía sobre esa noche, no fue lo que esperaba, aunque aún no podía descifrar qué era. Pensó que quizá podría aprender a estar allí, que tal vez no sería una vida vacía. Y esa idea la tranquilizó y la asustó. Días después, Gabriel comenzó a hablar más, a contar historias de sus viajes, a reír, a moverse con una libertad que Rodrigo no tenía. Los días comenzaron a repetirse con una precisión casi engañosa. Desayunos correctos, paseos breves, visitas que felicitaban a la nueva esposa y alababan la prudencia de don Rodrigo por haber elegido tan bien. Isabela aprendía rápido su papel. Se sentaba a la derecha de su esposo, hablaba cuando era apropiado, sonreía sin mostrar demasiado. Rodrigo la trataba con respeto constante, con una atención silenciosa que no asfixiaba. A veces, al caminar juntos, apoyaba la mano en la parte baja de su espalda, no como un gesto posesivo, sino protector. Y ese gesto no le desagradaba. Por las noches, cuando la tomaba con la misma solemnidad tranquila, Isabela cerraba los ojos y se dejaba llevar. No había fuego, pero sí una intimidad que comenzaba a sentirse familiar. En esos momentos, pensaba que quizá el amor no siempre llegaba como en los libros. Quizá se construía así, despacio, sin sobresaltos. Fue precisamente esa idea la que la hizo sentirse culpable la primera vez que deseó otra cosa. Ocurrió una noche. El comedor estaba encendido por la luz cálida de los candelabros. El brillo del metal y la porcelana parecía multiplicarse en las paredes altas, decoradas con cuadros antiguos de hombres con miradas severas. Isabela estaba sentada en su lugar habitual, con la espalda recta y la calma entrenada de una esposa reciente. La calma que se exige, aunque el corazón todavía no sepa dónde acomodarse. A su derecha, Rodrigo hablaba poco. Bebía vino con lentitud, como quien domina cada gesto. No parecía incómodo, pero tampoco cercano. Del otro lado del comedor, Gabriel. Isabela lo miró solo un instante, por cortesía. Aún seguía siendo el hermano del esposo. Una presencia que debía tratarse con respeto, con distancia, con cuidado. Pero esa noche Gabriel no estaba callado. Estaba vivo. Hablaba con uno de los invitados, un comerciante y su esposa, y con un par de familiares que habían venido a cenar. Su voz era firme, cálida, y tenía esa facilidad peligrosa de quien sabe hacerse escuchar sin imponerse. Isabela bajó la vista hacia su plato, pero la voz de Gabriel la seguía como una música. Y fue allí cuando comprendí que en el mar no manda nadie, decía Gabriel, gesticulando con naturalidad. Ni los rangos, ni los títulos, ni las monedas. Solo el viento. La esposa del comerciante soltó una risa. Exagera, don Gabriel, dijo ella. No me dirá que estuvo a punto de morir. Gabriel sonrió, ladeando la cabeza, como si recordara algo delicioso. No a punto, respondió. Morí un poco, señora. Pero luego volví, porque tenía asuntos pendientes. Las risas se esparcieron por la mesa. Isabela también sonrió, sin querer. Y ese fue el primer golpe. Porque ella no sonreía con facilidad desde la boda. No de verdad. No con ligereza. Gabriel continuó, con ese entusiasmo que parecía encenderlo desde dentro. Íbamos en una embarcación pequeña, nada elegante, nada digna del apellido, dijo, mirando a uno de los primos con burla. Y el capitán, un hombre más terco que valiente, insistió en cruzar una zona de aguas traicioneras. Hizo una pausa teatral, disfrutando del suspenso. De pronto, el cielo se cerró, como si alguien hubiese corrido una cortina negra sobre nosotros. Y el mar se volvió una bestia. La mesa quedó atenta. Gabriel no hablaba como un hombre que relata, hablaba como uno que revive.
Isabela lo observó con el rabillo del ojo. Tenía los codos apoyados con soltura, el rostro iluminado por la vela, la mirada encendida. Era apuesto, sí, pero no era eso lo que la atrapaba. Era el fuego. Esa manera de existir sin pedir permiso. La ola golpeó con tanta fuerza que perdimos un barril de provisiones, continuó. Y en medio del caos, vi a un muchacho de la tripulación sujetándose como podía, a punto de caer. El comerciante frunció el ceño. ¿Y qué hizo usted? Gabriel se encogió de hombros, como si fuera obvio. Lo que cualquiera haría. Isabela pensó, no. No cualquiera. Gabriel siguió. Me lancé. Lo tomé del brazo. El viento casi me arranca el hombro, pero lo sostuve. Y cuando el capitán vio lo que ocurría, se quedó inmóvil. Como un cobarde. La palabra cayó con fuerza. Rodrigo levantó la mirada un segundo, serio. Gabriel lo notó y suavizó el tono. No lo culpo, agregó. Hay hombres que nacen para mandar desde tierra firme. Pero en el mar, el miedo desnuda a todos. Las mujeres murmuraron. Los hombres se miraron entre sí. Isabela sintió un cosquilleo extraño, como si esa frase hubiera tocado algo dentro de ella. El miedo desnuda a todos. De pronto, Gabriel no era solo el hermano del esposo. Era un hombre que había visto el mundo, que lo había enfrentado, que hablaba con verdad y sin adorno. Y eso era peligroso. Porque Isabela se descubrió deseando escucharlo más. Deseando que le hablara a ella. Gabriel soltó una risa breve. Lo peor no fue la tormenta, dijo. Lo peor fue cuando llegamos al puerto. Empapados, heridos, y con la dignidad hecha pedazos. Se inclinó hacia los demás como si revelara un secreto. Y una mujer me miró como si yo fuera un héroe. La esposa del comerciante suspiró. «Ah, ¿una mujer?» Gabriel sonrió con picardía. «Una mujer». Isabela sintió que algo le subía por el cuello. Una molestia absurda, como un pinchazo. ¿Por qué le importaba? Gabriel continuó, sin darse cuenta del efecto. Yo apenas podía mantenerme en pie. Y ella me dijo, si hubiese sabido que los hombres del mar son así, habría rezado por usted antes. Algunos rieron. Isabela no. Porque Gabriel levantó la mirada justo entonces, y por un instante, su mirada cruzó la de ella. No fue largo. No fue descarado. Pero fue como si la vela del comedor se hubiera acercado demasiado a su piel. Isabela apartó los ojos enseguida, con el corazón golpeándole como si hubiera hecho algo indebido. Rodrigo siguió comiendo con calma, ajeno. Gabriel volvió a hablar con los demás, pero Isabela ya no escuchaba igual. Ahora lo miraba con una atención que no debía. Observó cómo sonreía, cómo inclinaba el rostro cuando alguien hablaba, cómo su risa era franca. Observó sus manos, fuertes, marcadas por viajes, por esfuerzo real, no por el simple lujo. Y en medio del comedor, rodeada de reglas y apariencias, Isabela sintió algo nuevo. Una curiosidad peligrosa. Una atracción que no nacía del deseo inmediato, sino de la admiración. Y fue entonces cuando lo entendió, con una claridad que la asustó. Gabriel era el tipo de hombre que podía hacerla olvidar que estaba casada. La idea la heló. Bajó la vista a su copa, fingiendo serenidad. Pero su pulso la traicionaba. Y mientras Gabriel seguía contando su aventura, Isabela se descubrió esperando, en secreto, que él volviera a mirarla. Unos días después, una tarde templada en el salón pequeño que daba al jardín trasero. Rodrigo se había ausentado por asuntos del ducado y Gabriel ocupaba su lugar, sentado frente a ella, relatando uno de sus viajes. En Lisboa aprendí que el mundo es mucho más amplio de lo que nos hacen creer, decía, apoyado despreocupadamente en el respaldo. Hay ciudades donde nadie te conoce, donde puedes ser distinto cada día. Isabela lo escuchaba en silencio. No tanto por lo que decía, sino por cómo lo decía. Gabriel hablaba con las manos, con el cuerpo entero. Sus ojos se encendían al recordar. Su voz cambiaba de ritmo. Debe de ser fascinante, respondió ella, sin darse cuenta de que lo miraba con demasiada atención. Gabriel sonrió apenas. Lo es, pero también solitario.
Ese comentario la descolocó. No era el aventurero seguro que ella había imaginado. Había algo más. Algo humano. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. La distancia entre ambos se redujo sin que ninguno lo decidiera de forma consciente. Isabela, dijo, y se detuvo. Ella levantó la mirada. Perdón, añadió él. Enseguida. Debo acostumbrarme a llamarla así. Ella sintió un leve calor subirle por el cuello. No es necesario que sea tan formal, respondió. Nos conocemos desde hace años. Eso es lo que me inquieta, admitió Gabriel, con una sonrisa suave. No la reconozco, y al mismo tiempo sí. Ese comentario quedó suspendido en el aire, demasiado cargado para ser inocente, demasiado sutil para ser una falta. Isabela se levantó con un movimiento algo brusco. Deberíamos regresar, dijo. Pronto anochecerá. Gabriel también se puso de pie. Al hacerlo, su brazo rozó el de ella. Fue apenas un contacto, breve, pero suficiente. Isabela sintió el estremecimiento antes de poder evitarlo. Se apartó de inmediato, con el corazón acelerado. Disculpa, murmuró él, serio ahora. No fue mi intención. Ella asintió, incapaz de mirarlo. Lo sé. Pero no era verdad del todo. Esa noche, cuando Rodrigo la buscó en la oscuridad de la alcoba, Isabela respondió. Su cuerpo reconocía ya sus movimientos, su peso, su manera tranquila de estar. Y, sin embargo, mientras se aferraba a sus hombros, una voz que no debía se coló en su pensamiento. No un nombre, no un recuerdo concreto, solo una sensación distinta, más viva. Cuando todo terminó, Isabela permaneció despierta, mirando el techo. Rodrigo dormía a su lado, respirando con calma. ¿Qué me ocurre?, pensó. ¿Cómo puedo sentir gratitud y deseo, y aún así querer algo que no debo? Al otro lado de la casa, Gabriel caminaba de un lado a otro de su habitación. El roce accidental se repetía en su mente como una herida abierta. No había sido nada. Y, sin embargo, lo había sido todo. Es la esposa de mi hermano, se dijo en voz baja. Debo marcharme si esto continúa. Pero no se marchó. Y sin saberlo, los tres avanzaban hacia un punto donde el deber ya no bastaría para contener lo que había despertado. El cambio no fue inmediato, pero fue inevitable. Rodrigo fue el primero en percibirlo. No porque Isabela cometiera un error evidente, sino porque había aprendido a leer los silencios. Y el de su esposa ya no era el mismo. Antes era dócil, contenido. Ahora tenía pausas más largas, miradas que se quedaban suspendidas un segundo de más, como si su pensamiento estuviera en otra parte. Una mañana, mientras desayunaban, Rodrigo levantó la vista del periódico. Mi hermano parece haberse adaptado bien al regreso, comentó con tono neutro. Isabela sintió el sobresalto antes de poder controlarlo. Sí, respondió. Ha cambiado mucho. Rodrigo la observó con atención. No dijo nada más. Pero algo quedó anotado en su interior, como una inquietud sin nombre. Ese mismo día, Rodrigo tuvo que ausentarse hasta entrada la noche. La casa quedó en una calma extraña, rota solo por pasos ocasionales y el murmullo lejano del servicio. Isabela se refugió en la biblioteca, buscando distraer la mente. Pasó los dedos por los lomos de los libros sin elegir ninguno. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Siempre vienes aquí cuando necesitas pensar. La voz de Gabriel la hizo girarse. No sabía que lo notaras, respondió ella, intentando mantener la compostura. Antes también lo hacías, dijo él. Cuando éramos más jóvenes. Isabela frunció ligeramente el ceño. No lo recuerdo. Gabriel sonrió con suavidad. Yo sí. Ese recuerdo compartido, pequeño e innecesario, tensó el ambiente. Isabela tomó un libro al azar y lo abrió sin leer realmente. Mi esposo regresará tarde, dijo, sin saber por qué lo aclaraba. Gabriel bajó la mirada un instante, como si esa información pesara más de lo que debía. Entonces no me quedaré mucho, respondió. No quiero incomodarte. Ella levantó la vista. No me incomodas.
Las palabras salieron antes de que pudiera medirlas. Ambos se quedaron en silencio. Gabriel dio un paso más cerca, sin tocarla. La distancia era mínima. Demasiado. Isabela, dijo en voz baja, me hace sentir algo de no debería. Ella tragó saliva. Lo sé. Entonces dime que no sientes lo mismo, pidió él, casi en un susurro. Y me iré. El corazón de Isabela latía con fuerza. Pensó en Rodrigo. En su cuidado. En la cama compartida. En la gratitud que había nacido en ella. Pero también pensó en ese fuego inquieto que solo aparecía cuando Gabriel estaba cerca. No puedo, respondió al fin. Pero tampoco puedo seguir sintiendo esto. Gabriel cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su mirada era distinta. Más oscura. Más contenida. Esa respuesta es la más peligrosa de todas. Se apartó, dando la espalda, como si quedarse un segundo más fuera un error irreversible. Esa noche, cuando Rodrigo regresó, encontró a Isabela más callada que de costumbre. Al tomarla entre sus brazos, percibió la tensión en su cuerpo. ¿Te ocurre algo?, preguntó. Isabela dudó. Nada que deba preocuparle, respondió. Rodrigo no insistió. Pero mientras descansaban juntos, su mano permaneció sobre la de ella más tiempo del habitual, como si quisiera anclarla allí. Isabela cerró los ojos, atrapada entre dos presencias. Una que le ofrecía estabilidad. Otra que despertaba un deseo que no debía existir. Y en algún lugar profundo, una verdad comenzaba a tomar forma. El equilibrio estaba a punto de romperse. La lluvia comenzó entrada la tarde, lenta al principio, persistente después. Golpeaba los ventanales con una cadencia casi hipnótica, encerrando la casa en una intimidad forzada. Rodrigo había salido antes del anochecer. Un asunto urgente, dijo. Isabela se quedó sola, o eso creyó. Encendió la chimenea del salón pequeño, el mismo donde Gabriel solía sentarse a leer cuando regresó del exterior. Se quitó el chal y lo dejó sobre una silla. El calor le subía por la piel, dejándola inquieta, demasiado consciente de su propio cuerpo. No deberías estar aquí sola con este tiempo. La voz de Gabriel surgió a su espalda. Isabela se volvió con el corazón acelerado. Pensé que había salido, dijo. Lo hice, respondió él. Pero la lluvia me hizo volver. Se quedaron mirándose unos segundos. El crepitar del fuego llenaba el silencio. Gabriel cerró la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera delatarlos, aunque no había nadie cerca. Debería marcharme, dijo, sin moverse. Cada día que paso aquí es una imprudencia. Entonces hazlo, respondió Isabela. Pero su voz no sonó firme. Gabriel dio un paso hacia ella. No puedo, admitió. Y eso me aterra. Isabela sintió un nudo en el estómago. Se acercó a la ventana, buscando aire, pero Gabriel la siguió. La cercanía era evidente ahora. No accidental. Elegida. Hablas como si yo fuera la causa, dijo ella en voz baja. No, respondió él. Tú no lo causaste, pero eres la razón. Esa frase la atravesó. Isabela giró el rostro, encontrándose con él a escasos centímetros. Podía sentir su respiración, el calor que emanaba de su cuerpo, tan distinto al de Rodrigo. Más vivo. Más impaciente. Soy la esposa de tu hermano, dijo, casi como una súplica. Lo sé, respondió Gabriel. Y cada día intento recordármelo. Levantó la mano, y la dejó suspendida en el aire, sin tocarla. Ese gesto incompleto fue más intenso que cualquier caricia. Isabela cerró los ojos. No hagas esto, susurró. No me pongas en una posición que no puedo sostener. Dime que no sientes nada, repitió él, con la voz tensa. Dímelo ahora. Isabela abrió los ojos. Vio en su mirada algo que no había visto antes, miedo. Y entonces ella dio un paso más cerca. No lo besó. No lo tocó. Pero inclinó el rostro lo suficiente para que sus frentes casi se rozaran. Si no sintiera nada, dijo, no me dolería tanto. Gabriel apretó los puños. Se apartó de golpe, como si hubiera estado a punto de quemarse.
Salió del salón sin mirar atrás. Isabela se quedó allí, temblando. No de frío. Esa noche, cuando Rodrigo regresó empapado por la lluvia, la encontró despierta. La habitación estaba en penumbra, apenas sostenida por una vela que temblaba con el viento que se colaba por la ventana. El olor a tierra mojada entró con él, como si la tormenta hubiera decidido seguirlo hasta dentro. Rodrigo cerró la puerta con cuidado, pero su presencia llenó el cuarto de inmediato. El agua resbalaba por su cabello oscuro, por el cuello de su abrigo, por sus manos. Se lo quitó sin prisa, pero Isabela notó algo extraño. No era cansancio lo que lo movía. Era otra cosa. Una energía contenida. Rodrigo la miró desde el otro lado de la habitación. Y en esa mirada hubo un silencio que pesó más que cualquier palabra. No era dureza. Era una atención afilada, como si estuviera leyendo en ella lo que ni ella misma se atrevía a nombrar. Isabela se incorporó un poco en la cama. Sintió el pecho apretado. Porque ella sabía. Y, de alguna forma inexplicable, él también. Rodrigo dio un paso hacia ella. Luego otro. Hasta quedar cerca, lo suficiente para que Isabela percibiera el frío de la lluvia en su piel, el calor escondido debajo de su ropa, la respiración controlada, demasiado controlada. Se inclinó apenas, observándola con una calma peligrosa. Isabela, dijo con suavidad, pero no con indiferencia. ¿Ha ocurrido algo hoy? La voz fue baja, íntima, como si lo que preguntaba no fuera por cortesía, sino por instinto. Ella lo miró, y vio en él al hombre que había cumplido cada promesa, que jamás la había humillado, que le había dado un apellido, una casa, un lugar. Y eso fue lo que la hirió por dentro. Porque esa noche, por primera vez, Isabela se sintió indigna de su bondad. No, respondió. Nada que no sea responsabilidad mía. Rodrigo no parpadeó. No apartó la mirada. La sostuvo con una paciencia tensa, como si esperara que ella se quebrara y confesara algo que él no quería oír, pero que necesitaba confirmar. Se incorporó lentamente, como quien decide no huir. Y entonces dijo, con voz firme. Muy bien. Hizo una pausa. Entonces confío en que sabrás honrar ese peso. Las palabras no fueron un reproche directo. Fueron peor. Fueron una línea marcada en el suelo. Sé que hay algo, y no te obligaré a decirlo, pero no te equivoques conmigo. Isabela sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Rodrigo se acercó más. Y en lugar de retirarse a cambiarse o acostarse como otras noches, se sentó en el borde de la cama. La vela iluminó la mitad de su rostro. En una parte estaba el hombre correcto, en la otra, el hombre que casi nunca mostraba. Mírame, pidió. No fue una orden cruel. Fue un ruego disfrazado de autoridad. Isabela levantó la vista. Y allí, frente a él, comprendió algo aterrador. Rodrigo no era ciego. Rodrigo había sentido el cambio en el aire, en su piel, en sus silencios. Lo había olido como un animal herido que presiente el peligro. Él apoyó la mano en su mejilla, con una ternura que no combinaba con la tensión de su cuerpo. Yo no soy un hombre joven, Isabela, dijo, casi como una confesión amarga. No tengo la facilidad de otros, no tengo su encanto, pero hay algo que sí tengo. Se inclinó más cerca. La certeza de que lo que es mío, lo protejo. Isabela tragó saliva. No porque él dijera mío, sino porque por primera vez esa palabra no sonó a propiedad. Sonó a miedo, a amor desesperado. Rodrigo la besó. No como antes. Antes la besaba como quien cumple una promesa. Esa noche la besó como quien se juega la vida. Como si hubiera algo en peligro entre ellos y necesitara sellarla con la boca, con el cuerpo, con la verdad. La lluvia golpeaba los cristales. La vela tembló. Isabela sintió como Rodrigo la rodeaba con una fuerza distinta, no brusca, no violenta, pero sí intensa, urgente, profundamente masculina. Como si hubiera esperado demasiado para mostrarse así. Como si hubiera contenido durante años una necesidad que nunca se permitió sentir. Isabela respondió. Y esa fue su condena. Porque al responder, al abrirse a él con esa intensidad, descubrió algo que la partió en dos. Rodrigo podía hacerla temblar.
Rodrigo podía despertar en ella algo real. Y sin embargo, mientras se la buscaba con una devoción casi feroz, Isabela sintió la punzada de una culpa nueva, insoportable, porque en algún rincón de su mente existía una sombra. Una voz. Una tentación. Y por primera vez se sintió dividida incluso en su propio cuerpo. Cuando Rodrigo finalmente se durmió, la tormenta afuera había disminuido. Pero dentro de Isabela, todo seguía ardiendo. Permaneció despierta, mirando el techo, escuchando la respiración del hombre a su lado. Y la certeza cayó sobre ella como una sentencia. Ya no había marcha atrás. Porque esa noche Rodrigo no solo la había tocado, la había reclamado con el alma. Y ella lo había permitido. Porque la tentación había hablado. Y había sido escuchada. La mañana amaneció limpia, como si la lluvia hubiera lavado la casa por fuera, pero no por dentro. Isabela bajó al desayuno con el cabello recogido y el rostro sereno. Demasiado sereno. Esa serenidad aprendida que se usa cuando una mujer no quiere que nadie vea lo que le pasa. En el comedor, la mesa ya estaba servida. Rodrigo estaba allí, revisando unos papeles con calma. Levantó la vista cuando ella entró y, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos la recorrieron como si quisiera confirmar que seguía allí. «Buenos días», dijo. Isabela asintió. «Buenos días». Se sentó con cuidado. Tomó la taza. Fingió normalidad. Y entonces entró Gabriel. Traía el cabello aún húmedo por el rocío del jardín, la chaqueta abierta y ese aire de hombre que parece no pertenecer del todo a una casa, sino al mundo. «Buenos días». Saludó con energía. Isabela sintió el golpe interno de su voz, como si le tocaran una parte prohibida del cuerpo. No levantó la vista. «Buenos días, Gabriel», respondió, rápida, casi fría. Gabriel se detuvo apenas. Fue un segundo. Pero lo notó. Porque Isabela no lo miró. Ni una sola vez. Se sentó frente a ellos, con una sonrisa que se sostuvo, pero que ya no era tan fácil. «¿Dormiste bien?», preguntó, como si fuera una frase inocente. Isabela tomó un sorbo. «Sí. Nada más». Gabriel ladeó la cabeza. «¿Y tú, Rodrigo?», dijo, girando hacia su hermano. Rodrigo no apartó la vista de Isabela cuando contestó. «Muy bien». La tensión se instaló como un tercer plato en la mesa. Gabriel volvió a mirar a Isabela, esperando aunque fuera un gesto. Ella se concentró en cortar el pan con precisión, como si su vida dependiera de esa tarea. Pero su mano tembló apenas. Y Gabriel lo vio. Su sonrisa se borró un poco. No entendía qué había ocurrido, pero entendía lo suficiente para saber que algo había cambiado. Isabela sintió su mirada quemándole el perfil. Y aún así no lo miró. Porque si lo miraba, lo traicionaba. Y si no lo miraba, igual. Más tarde, Isabela caminaba por el corredor con un ramo de flores recién cortadas. La casa olía a madera pulida y a lavanda. Los pasos de los criados se escuchaban a lo lejos. Ella estaba sola. O eso creyó. Rodrigo apareció desde una puerta lateral, como si la hubiera estado esperando. «Isabela». Ella se detuvo. «Sí». Rodrigo se acercó sin prisa. No estaba enojado. Pero había algo firme en él, algo que no se discutía. «Quiero que me acompañes hoy al pueblo». Isabela parpadeó. «¿Al pueblo?». Rodrigo asintió. «Sí. Hay asuntos de la casa que debes conocer». Y, hizo una pausa. «Quiero que estés conmigo». No era debes. Era quiero. Ese matiz la desarmó. «Está bien», respondió. Rodrigo extendió la mano. Isabela dudó un instante. Él no insistió con palabras. Solo esperó. Y ella puso su mano en la de él. Rodrigo apretó con suavidad, pero con una intención clara. «No estás sola, y también, te veo». Cuando caminaron juntos hacia la entrada, Gabriel estaba en el vestíbulo. Vestido para salir, como si también tuviera planes. «¿Van a algún sitio?», preguntó. Rodrigo no soltó la mano de Isabela. «Sí. Isabela me acompaña». Gabriel miró esa mano un segundo más de lo necesario.
Isabela sintió el calor en el rostro. Volveremos antes del anochecer, agregó Rodrigo, sin mirar a Gabriel directamente. Fue un mensaje, no un anuncio, un límite. Gabriel sonrió apenas. Claro, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Rodrigo ayudó a Isabela a subir al carruaje. Lo hizo con un cuidado que parecía ternura, pero también una forma de marcar presencia. Cuando Isabela estuvo sentada, Rodrigo no subió de inmediato. Se inclinó hacia ella, lo suficiente para que su voz fuera solo para ella. «No te soltaré», dijo. Isabela sintió que el corazón se le apretaba. «Rodrigo». Él la miró con calma. No por orgullo, no por control. Se acercó más, apenas, por amor. Y entonces besó su frente. Un beso breve, pero definitivo. Cuando Rodrigo subió al carruaje, Isabela se quedó inmóvil un instante, como si su cuerpo estuviera aprendiendo una nueva realidad. Porque Rodrigo ya no era solo un esposo. Era un hombre que había decidido luchar por ella. Al día siguiente en la tarde hubo té en la sala principal. Era una costumbre social, visitas, conversaciones livianas, sonrisas educadas. Una pequeña reunión con un par de señoras y un hombre mayor que hablaba demasiado. Isabela estaba sentada con las manos sobre el regazo. Su vestido claro contrastaba con el sillón oscuro. Parecía tranquila, pero no lo estaba. Rodrigo estaba a su lado. Gabriel, frente a ellos. El aire estaba lleno de palabras innecesarias. Dicen que el nuevo gobernador traerá cambios, comentó una señora. Oh, cambios siempre hay, respondió otra. Lo importante es que no alteren la paz. Gabriel bebió un sorbo de té. Miró a Isabela. ¿Y tú qué opinas, Isabela? El nombre en su boca sonó distinto. Más personal. Isabela sintió que Rodrigo se tensaba apenas. No se movió. No interrumpió. Solo escuchó. Isabela sonrió con educación. Opino que la paz siempre depende de quienes mandan y de quienes obedecen. Gabriel sonrió. Esa es una respuesta inteligente. Isabela bajó la vista. Rodrigo habló por primera vez en varios minutos. Es que mi esposa es muy inteligente. La frase cayó como una moneda sobre la mesa, limpia, brillante y pesada. Gabriel lo miró. Rodrigo sostuvo su mirada sin agresividad, pero sin rendirse. El hombre mayor carraspeó, incómodo, y siguió hablando de política como si nada. Pero nada era normal. Porque Gabriel miraba a Isabela como quien se muerde la lengua para no decir algo. Isabela miraba su taza como quien se agarra a un borde para no caer. Y Rodrigo observaba. No con celos ruidosos. Con una lucidez peligrosa. En un momento, Gabriel se levantó. ¿Me permiten?, dijo. Iré por aire. Cuando salió, Isabela sintió un alivio que la delató. Rodrigo lo notó. Se inclinó hacia ella, apenas. No tienes que decirme nada, susurró. Isabela apretó la servilleta. Rodrigo. Él no la dejó terminar. Pero no me obligues a fingir que no lo veo. Isabela sintió un nudo en la garganta. Rodrigo tomó su mano bajo la mesa. Nadie lo vio. Pero ella lo sintió. Estoy aquí, dijo él, en voz tan baja que parecía un pensamiento. Y no pienso perderte. Isabela cerró los ojos un instante. Y en ese pequeño gesto, supo que el juego había terminado. Porque ya no era solo tentación. Ahora era elección. Más tarde Isabela salió al corredor buscando aire. La sala del té se le había vuelto pequeña, sofocante. Demasiadas voces, demasiadas miradas, y ese silencio invisible que solo existía entre tres personas. Caminó hasta el invernadero. Allí, el olor a jazmín y tierra húmeda la recibió como una promesa de calma. Las plantas colgaban como cortinas vivas, y la luz del atardecer entraba en franjas doradas. Isabela apoyó la mano en el marco de una mesa de hierro forjado y respiró. Solo un minuto para volver a ser yo. Siempre vienes aquí cuando quieres escapar. La voz de Gabriel cayó detrás de ella como una caricia indebida. Isabela se quedó inmóvil.
No giró de inmediato. No estoy escapando, respondió, sin mirarlo. Gabriel dio un paso. Sus botas sonaron suaves sobre el suelo de piedra. Sí lo estás, dijo él. Y lo peor, es que estás escapando de mí. Isabela giró entonces, y sus ojos chocaron con los de él. Gabriel no sonreía. Tenía el rostro serio, como si hubiera dejado de fingir. Como si ya no pudiera sostener la cordialidad. Gabriel, susurró ella. No deberías estar aquí. No debería, aceptó él, y su voz fue más baja. Pero tampoco debería importarme si me miras o no. Y me importa. Isabela tragó saliva. El aire se le volvió pesado. Eres el hermano de mi esposo, dijo ella, firme, como un escudo. Gabriel ladeó la cabeza, y en su expresión apareció algo casi doloroso. ¿Y eso te calma, o te condena? Isabela apretó los dedos sobre la mesa. No digas cosas así. Gabriel avanzó otro paso, sin tocarla, sin invadirla, pero lo suficiente para que Isabela sintiera el calor de su presencia. Desde que llegué, dijo él, has intentado ser correcta. Has intentado ser perfecta. Has intentado sentir lo que se supone que debes sentir. Hizo una pausa. Pero no puedes engañar al cuerpo, Isabela. Ella sintió que el rostro le ardía. No sabes nada de mí. Gabriel soltó una risa breve, amarga. Sé que ayer me evitaste como si yo fuera un pecado. Sé que hoy, en la sala, cuando dije tu nombre, te tembló la mano. Isabela abrió la boca para negar, pero no pudo. Gabriel la miró con una intensidad que era casi un crimen. Dime que no sientes nada, pidió. Mírame a los ojos y dímelo, y me voy. Isabela lo miró. Y ese fue el peligro. Porque en su garganta había 1000 respuestas, pero ninguna era mentira suficiente. Gabriel, susurró, quebrándose apenas. No hagas esto. No lo hago por crueldad, dijo él. Lo hago porque estoy a punto de irme y necesito saber si me estoy inventando todo. Isabela respiró, temblando. No estás inventando, admitió al fin, con voz apenas audible. Gabriel cerró los ojos un instante, como si esas palabras le atravesaran el pecho. Cuando los abrió, había fuego. Entonces dime una cosa, murmuró. Si yo no fuera quien soy, ¿me mirarías así? Isabela sintió que el mundo se le movía bajo los pies. No contestó. Y en ese silencio, Gabriel lo supo todo. Un crujido leve en la entrada del invernadero. Isabela se giró con el corazón golpeándole. Rodrigo estaba allí. No entró de inmediato. Solo se quedó en el umbral, quieto, con el abrigo oscuro, el rostro serio y los ojos fijos. Miró primero a Isabela. Luego a Gabriel. Y el aire se congeló. Gabriel retrocedió un paso, como si el instinto le dijera que no debía estar tan cerca. Rodrigo avanzó lentamente. No gritó. No exigió. Eso habría sido fácil. Lo difícil fue su calma. Isabela, dijo, sin apartar los ojos de ella. Te he estado buscando. Isabela no pudo moverse. Rodrigo, yo. Rodrigo levantó una mano. No me expliques aún. Se volvió hacia Gabriel. Hermano, dijo, con voz baja. ¿Qué haces aquí? Gabriel sostuvo su mirada. Hablaba con Isabela. Rodrigo asintió, como si ya lo supiera. ¿De qué? Gabriel apretó la mandíbula. De cosas que no te conciernen. Rodrigo sonrió apenas. No fue una sonrisa amable. Fue una advertencia. Todo lo que concierne a mi esposa, me concierne. Gabriel respiró hondo, y por primera vez se le notó la rabia. ¿Tu esposa? Repitió, con una ironía peligrosa. Sí, solo en papeles. Isabela sintió el golpe de esas palabras como un látigo. Rodrigo dio un paso más, quedando frente a Gabriel. No pronuncie su nombre con ese tono, dijo Rodrigo, sin elevar la voz. Gabriel lo miró fijo. ¿Con cuál tono? ¿Con el tono de un hombre que la ve? Rodrigo se tensó. Isabela vio algo en el que nunca había visto, la posibilidad de perder el control. Rodrigo habló despacio.
Gabriel, si estás a punto de hacerle daño, te lo advierto ahora, no te lo perdonaré. Gabriel abrió la boca, pero Isabela lo interrumpió. ¡Basta! Los dos la miraron. Isabela temblaba, pero su voz fue firme. No voy a permitir que se conviertan en dos hombres enfrentados como si yo no estuviera aquí. Rodrigo se giró hacia ella. Su mirada era intensa. Entonces habla, pidió, y su voz se quebró apenas. Dime la verdad, Isabela. Isabela sintió que el pecho se le partía. Porque esa era la pregunta que había estado evitando desde el primer día. Isabela dio un paso atrás. La luz dorada del atardecer parecía una escena hermosa para un desastre. Miró a Gabriel. En su rostro había deseo, sí. Pero también algo más, la necesidad de ganar, de tomar lo que quería antes de marcharse. Y entonces miró a Rodrigo. En él había miedo. No el miedo de un hombre orgulloso, sino el miedo de un hombre que ama. Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Yo, susurró, yo he sentido cosas que no debía. Gabriel cerró los ojos, como si ese reconocimiento fuera lo que esperaba. Rodrigo no respiró. Isabela siguió, con la voz temblando. Y me ha dado vergüenza, porque tú no me has hecho daño, Rodrigo. Rodrigo tragó saliva. Isabela. Ella levantó la mano. Déjame terminar. Miró a Gabriel. Gabriel, tú fuiste una tentación. Una chispa. Algo que me hizo sentir viva. Gabriel la miró con esperanza, como si esa frase pudiera ser el inicio de algo. Isabela se acercó un paso, y luego se detuvo. Pero yo no quiero una vida hecha de chispas. Gabriel quedó inmóvil. Isabela se giró hacia Rodrigo. Y allí, frente a ambos, hizo lo que nadie esperaba. No dijo te elijo. No hizo un discurso. Simplemente caminó hacia Rodrigo, tomó su mano con firmeza, y se pegó a él, apoyando la frente en su pecho. Un gesto pequeño, pero definitivo. Rodrigo cerró los ojos un instante, como si le devolvieran el aire. Isabela habló contra su pecho, con voz rota. No sé si merezco que me ames así, pero quiero aprender contigo. Quiero ser tu esposa de verdad. Rodrigo la abrazó. No como un dueño, como un hombre salvado. Gabriel los miró. Su mandíbula se tensó. Sus ojos brillaron con algo que no era odio. Era dolor y aceptación. Dio un paso atrás. Entonces, dijo, con voz baja, al menos dime si me quisiste. Isabela levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero claros. Sí, respondió. Te quise. Gabriel asintió lentamente, tragándose el resto. Eso me basta. Se dio la vuelta. Y se fue. Isabela no lo detuvo. Rodrigo apretó su mano. Y por primera vez, el silencio entre ellos no fue miedo. Fue paz. La casa estaba en silencio cuando regresaron del invernadero. No un silencio cómodo, no todavía. Era el silencio que queda después de una tormenta. Cuando todo parece quieto, pero el aire aún vibra con lo que se dijo, con lo que se eligió, con lo que se perdió. Rodrigo caminaba junto a Isabela sin hablar. Su mano seguía sosteniendo la de ella, como si soltarla fuera a abrir una puerta peligrosa. Isabela sentía el pulso de Rodrigo en la palma. Lo sentía firme, y al mismo tiempo tembloroso, como si dentro del todavía hubiera un miedo que no se atrevía a nombrar. Cuando entraron en la alcoba, Rodrigo cerró la puerta con suavidad. No la miró de inmediato. Se quedó de espaldas unos segundos, respirando hondo. Isabela lo observó. Y por primera vez lo vio sin el título de esposo, sin el peso del pacto, sin el juicio de la sociedad. Lo vio como lo que era. Un hombre que había puesto el corazón en sus manos, y esperaba que ella no lo dejara caer. Rodrigo se giró al fin. Sus ojos buscaron los de ella con una intensidad contenida. Isabela, dijo en voz baja, yo. Ella lo interrumpió. No con palabras, con pasos. Isabela caminó hacia el despacio, como si cada paso borrara el pasado. Como si se acercara no por obligación, sino por deseo. Rodrigo se quedó quieto, sin moverse, sin tocarla. Como si tuviera miedo de arruinarlo.
Isabela alzó la mano y tocó su mejilla. Rodrigo cerró los ojos apenas, como si ese gesto le doliera de lo hermoso que era. «No me mires como si todavía pudieras perderme», susurró ella. Rodrigo abrió los ojos. «¿Y si?», murmuró. «¿Y si un día te arrepientes?». Isabela lo miró con firmeza. «Yo ya me arrepentí», dijo. «Me arrepentí de no haber valorado los momentos que estabas conmigo». Rodrigo tragó saliva. Isabela deslizó la mano hacia su cuello, sintiendo el calor de su piel, la humedad aún leve en su cabello. «Esta vez», susurró ella, «esta vez no voy a huir». Rodrigo respiró profundo, como si luchara por no quebrarse. «No sabes lo que significa para mí escucharte decir eso». Isabela se acercó más, hasta que sus cuerpos quedaron a un suspiro de distancia. «Sí lo sé», respondió ella. «Porque hoy te vi como realmente eres». Rodrigo frunció el ceño, confuso. Isabela habló con una verdad que le temblaba en la voz. «Te vi cuando pensaste que podías perderme. Te vi cuando te quedaste quieto, sin humillar a nadie, sin gritar, solo amándome en silencio». Le rozó los labios con la yema de los dedos, apenas. «Y yo no quiero un hombre que me encienda un instante». Rodrigo se quedó inmóvil. Isabela lo miró directo. «Quiero un hombre que me sostenga toda la vida». Rodrigo la tomó entonces, con un cuidado desesperado, como si no se permitiera creerlo del todo. Sus manos se posaron en su cintura, firmes, pero temblando. «Isabela». Ella lo besó. No como esposa obediente. Lo besó como mujer. Como si en ese beso se pagara una deuda invisible, como si le devolviera el amor que él había dado en silencio durante tanto tiempo. Rodrigo respondió al instante, con una intensidad que parecía contener años. La besó como si no existiera el mundo, como si por fin le hubieran permitido ser humano, ser hombre, ser deseo. Isabela lo empujó suavemente hacia la cama. Rodrigo se detuvo, respirando agitado, y la miró como si necesitara asegurarse de que aquello era real. «Dime que no es por culpa», pidió él, con voz ronca. «Dime que es porque lo quieres». Isabela se inclinó hacia su oído. «Es porque te deseo». La frase fue un golpe. Rodrigo cerró los ojos, como si esa confesión le atravesara el pecho. Isabela le desabrochó el abrigo, lenta, sin prisa, con una delicadeza que era casi íntima antes incluso del contacto. Rodrigo la observaba como si fuera un milagro. Ella dejó que su cabello cayera sobre los hombros. Se deshizo de los broches con calma, sin apartar la mirada de él. Y en esa mirada no había vergüenza. Había decisión. Rodrigo le tomó el rostro con ambas manos. «Yo te amo», dijo al fin, sin defensas. «Te amo con una fuerza que me asusta. Te amo tanto, que a veces no sé dónde ponerlo». Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas tristes. Eran las lágrimas de una mujer que por fin entiende que fue amada de verdad. «Ponlo aquí», susurró ella, apoyando la mano sobre su pecho. «Y déjame darte el mío». Rodrigo la besó otra vez, más lento, más profundo. Y esa noche, Isabela no se dividió. Esa noche no pensó en tentaciones. Esa noche no sintió culpa. Solo sintió a Rodrigo. Su respiración. Su calor. Su devoción. Y por primera vez, lo correspondió como se merecía, con intensidad, con ternura, con hambre y con amor. Cuando todo se calmó y quedaron abrazados, Rodrigo besó su frente, igual que aquella tarde, pero esta vez con una paz nueva. «Gracias», murmuró. Isabela sonrió contra su pecho. «No me agradezcas», respondió. «Solo, quédate». Rodrigo apretó su mano. «Me quedo», dijo. «Y esta vez, Isabela, me quedo contigo. De verdad». La mañana entró como un secreto por las cortinas, dorada, suave, como si el mundo hubiese decidido hablar en voz baja. Isabela despertó primero. Y por un instante, no recordó el conflicto. Ni las miradas prohibidas. Ni la culpa. Ni los silencios pesados de la casa. Solo recordó las manos de Rodrigo la noche anterior. No como un esposo que cumple un deber, sino como un hombre que, por fin, se había atrevido a amarla sin reservas.
Se incorporó lentamente, con el corazón latiendo distinto. No con miedo, con algo nuevo. Gratitud y deseo. Rodrigo seguía dormido a su lado. Su cabello, ligeramente húmedo en la sien, aún quedaban rastros de lluvia en el ambiente, y esa expresión rara, casi vulnerable, que Isabela nunca había visto en él durante el día. Ella lo observó con detenimiento. No era un joven. Era un hombre hecho por los años, por decisiones duras, por el peso de los negocios y el deber, y sin embargo, había algo profundamente humano en él cuando dormía. Isabela sonrió sin querer. Se inclinó hacia su cuello, respiró su aroma, madera, lluvia y tinta, y le dejó un beso lento, casi reverente. Rodrigo se movió apenas. Isabela, murmuró con voz ronca, todavía atrapada entre sueño y realidad. Ella sintió el calor subirle al rostro. Despierta, susurró, sin poder ocultar la alegría. Te necesito despierto. Rodrigo abrió los ojos despacio, y al verla así, luminosa, distinta, sin defensas, algo se le tensó en el pecho. ¿Te ocurre algo?, preguntó, aún desconfiando de la felicidad, como quien teme que sea una mentira. Isabela negó con la cabeza. No, me ocurre algo bueno. Rodrigo se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer con esa frase. Isabela se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La tela de su camisón rozó sus piernas y el aire fresco le erizó la piel. Afuera, el jardín todavía estaba mojado, las rosas parecían más rojas con la lluvia. Ella miró un instante el mundo. Y luego volvió hacia él. Rodrigo la seguía con la mirada, sentado en el borde del colchón, como si temiera que ella desapareciera. Isabela se acercó. Y sin pedir permiso, se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Rodrigo, dijo con una voz que temblaba, pero no de miedo. Anoche, me hiciste sentir algo que no esperaba. Él apretó la mandíbula. ¿Arrepentimiento? Isabela negó, y esa negación fue como una caricia. No. Sentí que estabas aquí conmigo. De verdad. No como un esposo, sino como tú. Rodrigo la miró con intensidad. ¿Y tú?, preguntó, casi como un hombre que se atreve a pedir lo imposible. ¿Tú estabas aquí? Isabela tragó saliva, porque esa pregunta la atravesó. Ella no respondió con palabras. Respondió acercándose. Subió lentamente, quedando entre sus piernas, y rodeó su cuello con los brazos. Su frente tocó la de él. Hoy, quiero ser yo quien te busque, susurró. Quiero que me creas cuando te digo que estoy contigo. Rodrigo se quedó sin aire. Isabela, no me digas nada, pidió ella. Solo mírame. Y Rodrigo la miró, como un hombre que ha esperado toda su vida un gesto así. Isabela besó su boca primero con ternura, pero después con más hambre, más decisión, como si cada beso fuera una forma de decirle, te elijo. Rodrigo la sujetó con fuerza, la atrajo hacia sí, y su voz se quebró en un susurro. No sabes lo que estás haciendo conmigo. Isabela sonrió contra sus labios. Sí lo sé. Y esa mañana, en esa habitación todavía perfumada de lluvia y noche, Isabela lo amó con la intensidad de alguien que ha dejado de huir. No fue una entrega tímida. Fue un regreso. El carruaje estaba listo desde antes del amanecer. La casa aún dormía, pero Gabriel no. Había pasado la noche sentado en el borde de su cama, mirando el suelo como si ahí estuviera escrito el destino que no pudo cambiar. En el pasillo, el silencio era tan espeso que cada paso parecía un pecado. Bajó las escaleras sin hacer ruido. Pero al llegar al recibidor, se detuvo. Porque ella estaba allí. Isabela. No llevaba joyas. No llevaba vestido elegante. Solo un chal sobre los hombros y esa mirada que ya no era de confusión. Era de certeza. Sabía que te irías temprano, dijo ella. Gabriel sonrió con tristeza. Siempre fui bueno escapando. Isabela apretó el chal con los dedos. No estás escapando. Estás haciendo lo correcto. Gabriel la miró como si eso le doliera más. ¿Lo correcto o lo inevitable? Isabela no respondió de inmediato. Se acercó un paso. Gabriel, yo. Él levantó una mano,
deteniéndola con dulzura. No, no lo digas. No quiero que me lo digas con culpa. Isabela tragó saliva. Sus ojos brillaban. Gabriel respiró hondo. Quiero irme sabiendo una sola cosa, dijo. Mírame, Isabela, y dime la verdad. Ella lo miró. Y el mundo pareció detenerse. Te quise, admitió, con voz baja. Te quise de una manera que me asustó. Gabriel cerró los ojos un segundo. Como si esa confesión fuese un golpe, y a la vez una cura. Entonces, no fui un delirio, susurró. Isabela negó. No. Fuiste real. Pero no fuiste mi destino. Gabriel soltó una risa rota, sin alegría. Rodrigo ganó. Isabela dio un paso más. No, dijo firme. Rodrigo no ganó. Rodrigo cambió. Y yo aprendí a ver lo que valía. Gabriel la miró con dolor limpio. ¿Lo amas? Isabela sostuvo la mirada. Sí. Esa palabra fue el final de todo. Gabriel asintió lentamente. Entonces está bien. Isabela extendió una mano, como si quisiera tocarlo una última vez, pero no lo hizo. Porque ambos sabían, tocarlo sería abrir una herida que apenas estaba cerrando. Gabriel tomó su sombrero. Prométeme algo, dijo. Lo que quieras. Él sonrió. Que cuando recuerdes mi nombre, no te duela. Isabela sintió que se le partía el pecho. No me dolerá, susurró. Porque fuiste un amor que me enseñó a elegir. Gabriel tragó saliva. Y con una dignidad que parecía heredada del propio exilio, se inclinó levemente. Adiós, Isabela. Adiós, Gabriel. El carruaje avanzó. Y mientras se alejaba, Gabriel no miró atrás. Pero por dentro, se llevó una certeza que lo mantendría vivo en tierras extrañas. Había sido amado. Aunque no se quedara. Esa noche, Rodrigo pidió que el comedor quedara vacío. Sin criados. Sin música. Sin testigos. Solo una mesa encendida por velas, un vino oscuro y un silencio que no era incómodo, sino íntimo. Isabela entró con un vestido sencillo, el cabello recogido. Sus pasos fueron cautos, como si aún le costara creer en la calma. Rodrigo estaba de pie, junto a la chimenea. Cuando la vio, no sonrió de inmediato. La miró como se mira lo que importa. Ven, dijo. Isabela se acercó. ¿Qué ocurre? Rodrigo tragó saliva. Tengo algo que debí darte hace tiempo. Isabela frunció levemente el ceño. ¿Un regalo? Rodrigo negó. No. Una disculpa, envuelta en algo que no sabe pedir perdón. Rodrigo abrió un pequeño estuche negro. Dentro, el collar brilló con una luz limpia, diamantes finos, elegantes, sin exageración, como una promesa hecha para durar. Isabela se quedó inmóvil. Es precioso. Rodrigo bajó la mirada un segundo. Lo compré antes de casarnos, confesó. Pensé que si te daba esto, tal vez cumpliría con lo que se espera de un marido rico. Isabela lo miró, sorprendida. Rodrigo levantó los ojos. Pero no quise dártelo. Porque entendí algo, demasiado tarde. ¿Qué entendiste? Rodrigo apretó el estuche con fuerza. Que el oro y los diamantes no compran lo que yo quería. Y que si te lo daba, sería como recordarte que nuestro matrimonio empezó como un trato. Isabela sintió un nudo en la garganta. Rodrigo dio un paso hacia ella. Isabela, dijo con una voz baja, más vulnerable que nunca. Yo no sé amar como un joven. No sé hacer promesas bonitas. No sé hablar como otros. El otros cayó como una sombra breve. Pero Rodrigo no se apartó. Pero sé una cosa. Cuando te miro, no te veo como mi mujer. Te veo como mi vida. Isabela contuvo el aire. Rodrigo se acercó más. Y tengo miedo, admitió. Miedo de que un día me mires y pienses, pude haber elegido otra historia. Isabela se quedó muda. Rodrigo levantó el collar. Quiero ponértelo yo, dijo. No como un símbolo de riqueza, sino como un juramento. Isabela giró lentamente,
dándole la espalda. Rodrigo se colocó detrás. Sus dedos rozaron su nuca, apartando el cabello con cuidado, como si tocarla todavía le pareciera un privilegio. El metal frío se cerró, y el collar descansó en su piel. Rodrigo se quedó ahí, respirando cerca de ella. «No quiero que estés conmigo por gratitud», susurró. «Quiero que estés conmigo, porque me deseas». Isabela se giró de golpe. Sus ojos estaban encendidos. «Rodrigo». Él sostuvo su mirada. «Dime la verdad», pidió. «¿Me deseas?» Isabela no bajó la vista. Y cuando habló, su voz fue firme. «Sí». Rodrigo se quedó quieto, como si el mundo acabara de darle lo único que nunca pudo comprar. Isabela levantó una mano y tocó el collar. «Pero no por esto». Rodrigo tragó saliva. Isabela se acercó hasta quedar pegada a él. «Te deseo, porque cambiaste. Porque me miras como si yo fuera importante. Porque me haces sentir segura y viva». Rodrigo cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había contención. Solo amor. La casa amaneció distinta. No por el clima. La mañana seguía gris, con restos de lluvia en los balcones y el jardín oliendo a tierra mojada, sino por el modo en que Isabela caminó por los pasillos. Sin prisa, sin miedo, como si, por primera vez, la casa también le perteneciera. Mientras bajaba las escaleras, oyó voces en el comedor. Las criadas se movían con rapidez, poniendo la mesa. El sonido de la porcelana era fino, ordenado. Un día normal. Pero Isabela no era la misma. Entró. Rodrigo ya estaba allí. No leyendo como siempre, ni escondido tras el periódico como si la vida fuera una lista de asuntos. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio. La luz le marcaba la línea de la mandíbula, la madurez de su rostro, ese aire de hombre que ha vivido demasiado para creer en milagros, pero que, aún así, los desea. Cuando la vio, su mirada se sostuvo en ella un instante más de lo habitual. «Buenos días», dijo él. Isabela sonrió. «Buenos días, Rodrigo». «No, señor». «No, marqués». «Solo Rodrigo». Él parpadeó, como si esa simple palabra le hubiera golpeado el pecho. Isabela se acercó despacio, hasta quedar frente a él. Y sin pensarlo demasiado, como quien deja de medir cada gesto, tomó su mano. Rodrigo se tensó al principio. No porque no quisiera, sino porque aún no se acostumbraba a esa ternura. Isabela lo sintió. Y apretó un poco más su mano, como si le dijera sin hablar: «No huyas, no te escondas, no retrocedas». «¿Dormiste bien?», preguntó ella. Rodrigo sostuvo su mirada. «Dormí, en paz». Isabela bajó la vista apenas, como si esa respuesta le diera pudor. Pero no lo soltó. Y Rodrigo entendió entonces algo que lo conmovió. Isabela estaba aprendiendo a quedarse. A quedarse de verdad. Durante el desayuno, Rodrigo no habló de cuentas. No habló de negocios. No habló del mundo exterior como si el mundo fuera una guerra permanente. Le habló de ella. «Hoy mandaré a traer los libros que me pediste», dijo con naturalidad. «Los de poesía, y también esa novela francesa que mencionaste». Isabela levantó la mirada, sorprendida. «¿Lo recuerdas?». Rodrigo la miró con una calma nueva. «Recuerdo todo lo que dices. Solo que antes, no sabía qué hacer con ello». Isabela sintió un calor suave en el pecho. No era pasión. Era algo más profundo, ser vista. Rodrigo se inclinó levemente hacia ella y, sin importar que hubiera criadas entrando y saliendo, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Fue un gesto mínimo. Pero Isabela sintió que el mundo se detenía. Porque ese gesto no era de posesión. Era de cariño. De intimidad cotidiana. Como si el amor no necesitara escenas grandiosas, sino constancia. Ella lo miró, y Rodrigo, en vez de apartarse, se quedó ahí. «¿Qué?», preguntó, casi incómodo. Isabela sonrió. «Nada, solo que me estoy acostumbrando a ti». Rodrigo frunció apenas el ceño. «¿Y eso es bueno?». Isabela lo miró con honestidad. «Es lo mejor que me ha pasado». Rodrigo no respondió con palabras.
pero su mano buscó la de ella bajo la mesa. Y la sostuvo. Los días siguientes no fueron perfectos, pero fueron verdaderos. Rodrigo e Isabela aprendieron que el amor no se construye solo con promesas grandes, sino con detalles, con una mano que busca a otra en silencio, con una disculpa que no humilla, con una mirada que ya no duda. Hubo conversaciones difíciles, noches donde el pasado quiso volver a morder, pero esta vez no se escondieron. Se eligieron. Y con cada elección, la casa dejó de parecer una jaula, para convertirse en un hogar. Porque cuando el amor es real, no borra lo que pasó, pero sí transforma lo que viene. Y así, sin darse cuenta, los años comenzaron a caminar con ellos. Muchos años después, Isabela ya era mayor cuando volvió a ese jardín. Su cabello estaba recogido con elegancia, con hebras plateadas que brillaban al sol. Sus manos tenían marcas de vida, viajes, cartas escritas, risas, despedidas. Rodrigo estaba sentado cerca, con una manta sobre las piernas. Aún era Rodrigo, firme, orgulloso, pero con esa mirada suave que solo los años de amor verdadero dejan. Isabela se sentó junto a él. Rodrigo tomó su mano como lo hacía siempre. ¿En qué piensas?, preguntó. Isabela miró el cielo. En que fui joven, y tuve miedo de elegir mal. Rodrigo apretó su mano. Y elegiste bien. Isabela sonrió. Sí. Miró la casa. Recordó Madrid, Sevilla, los viajes, los mares, las noches en posadas donde Rodrigo la besaba como si todavía fuera su primera vez. Recordó cómo la intimidad cambió, de deber a deseo, a complicidad. Recordó la forma en que Rodrigo la miraba incluso con los años encima. Como si todavía fuera su tesoro. Isabela se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro. Rodrigo, susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Rodrigo la miró. Y con voz baja, firme, sin adornos. Yo nunca me rendí, Isabela. Solo aprendí a amarte como merecías. Isabela cerró los ojos. Y por un segundo, en algún rincón suave de la memoria, pensó en Gabriel. No con dolor, con gratitud. Como quien recuerda una canción antigua que un día fue intensa, pero que ya no gobierna el corazón. Y entonces Isabela supo, con una certeza tranquila. Su vida había sido plena. Porque eligió al hombre que cambió. Y él, la amó hasta el final. Y así terminó la historia de Isabela y Rodrigo. No como empiezan los cuentos perfectos, sino como nacen los amores verdaderos, con miedo, con errores y con elección. Porque a veces el destino no se encuentra en el primer latido, sino en la persona que se queda, que cambia, y que te ama incluso cuando tú misma dudas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Versos de un Romance, dale like y compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el amor volverá a probar que siempre tiene un precio. Y aún así, vale la pena.